La Biblia, un faro de esperanza, una fuente de consuelo, o eso nos dicen. Pero, ¿qué hay de los susurros? Esos que resuenan en las sombras de sus páginas, las historias de las que rara vez se habla, ocultas a los lectores casuales. Estas son las historias que nos hacen cuestionarlo todo. Desafían nuestra fe, revelan la oscuridad en el corazón de la humanidad. Para comprenderla realmente debemos enfrentarnos a sus pasajes más oscuros. ¿Están listos para viajar conmigo al corazón de lo desconocido? ¿Para enfrentar las sombras dentro de los textos sagrados? Si es así, pasen la página y que comience el viaje. Durante siglos la Biblia ha servido como una brújula moral, una guía para miles de millones en todo el mundo. Sus historias han dado forma a nuestras leyes, nuestro arte, nuestra propia comprensión del bien y el mal. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos con historias que parecen contradecir estos mismos principios? Historias que representan la violencia, el incesto y los impulsos más oscuros de la humanidad. Nos recuerdan que la Biblia no es un simple libro de respuestas fáciles. Es un reflejo de la experiencia humana, en toda su complejidad y oscuridad. Al explorar estas narrativas prohibidas, obtenemos una comprensión más profunda de la riqueza y complejidad de la Biblia. Comenzamos a verla no como un texto monolítico, sino como un tapiz tejido con innumerables hilos, algunos brillantes, otros oscuros. Oscuridad. Se aferra a las páginas de la Biblia como una mortaja, ocultando historias que muchos preferirían olvidar, historias que desafían nuestra percepción de lo sagrado. Estos relatos no son para los débiles de corazón, son un crudo recordatorio de la capacidad humana para el mal. Una de esas historias yace enterrada en el libro de los Jueces. Una historia de guerra tribal, traición y un voto tan precipitado que mancharía las páginas de la historia. Es la historia de Jefté, un guerrero condenado al ostracismo, al que luego se le suplicó que regresara y condujera a su pueblo a la victoria. Jefté, desesperado por el favor divino, hace un voto a Yahvé. Si me das la victoria, grita, sacrificaré lo primero que salga de mi casa. La victoria la encuentra, pero a un precio terrible. El peso de un voto. La desesperación de un hombre dispuesto a ofrecer cualquier cosa por la victoria. Estas son las fuerzas en juego en la historia de Jefté. Sin embargo, la oscuridad no termina ahí. Resuena a través de los siglos, encontrando resonancia en otra historia. Esta vez, dentro de los muros dorados de un palacio. El rey David, amado por Dios, asesino de Goliat. Un hombre según el corazón de Dios, nos dicen las Escrituras. Pero incluso David, el rey pastor, alberga sombras dentro de su alma. Un día, el rey mira hacia abajo desde la azotea, y allí, bañándose, la ve. Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los soldados más leales de David. La imagen de su belleza se graba a fuego en su mente. Los ecos del voto precipitado de Jefté y la lujuria de David por Betsabé pintan un panorama sombrío. Nos recuerdan que incluso aquellos que gozan de gran estima son capaces de actos indescriptibles. Pero la oscuridad no disminuye. Se derrama, manchando las páginas de Jueces una vez más. Esta vez con una historia tan horrible, tan brutal, que hiela la médula. Es la historia del levita y su concubina. Una historia de hospitalidad traicionada y una noche de violencia inimaginable. El levita, que viajaba con su concubina, busca refugio en la ciudad benjaminita de Gabaa. Lo encuentra, pero al amparo de la oscuridad, una turba rodea la casa. Amanece. Una luz fría e implacable se derrama sobre Gabaa, revelando todo el horror de los acontecimientos de la noche. El levita emerge, su rostro, endurecido por el dolor y la rabia, es una máscara de furia apenas contenida. La ve allí,
su concubina, su cuerpo sin vida tendido en el umbral. Un escalofriante testimonio de la depravación que se desarrolló bajo el manto de la oscuridad. Se la lleva de vuelta, una procesión silenciosa y espantosa. Las piezas llegan. Un macabro mosaico de horror entregado a cada rincón de Israel. Los susurros se convierten en jadeos de conmoción y repulsión. El acto, bárbaro en su ejecución, es una escalofriante acusación del crimen de los benjaminitas. La nación, unida en la indignación, exige retribución. Las tribus se reúnen. Su respuesta, rápida y despiadada, marchan sobre Gabaa, listos para descargar su furia sobre la ciudad que albergaba tal oscuridad. Se produce una sangrienta batalla. Hermano contra hermano. Sección 3. Ecos en el silencio. La historia de la concubina del levita es quizás una de las narraciones más inquietantes de la Biblia. Habla de las profundidades de la depravación humana, de la facilidad con la que la violencia puede estallar, consumiéndolo todo a su paso. Es un crudo recordatorio de que incluso en la búsqueda de la justicia, corremos el riesgo de convertirnos en los mismos monstruos que buscamos destruir. Pero esta historia, como muchos de los pasajes más oscuros de la Biblia, a menudo se recibe con silencio. Es una historia que se susurra en voz baja, si es que se hace. Sus incómodas verdades desafían nuestras percepciones de la moralidad, de la justicia, de la propia naturaleza del bien y del mal. Sin embargo, es en estos silencios, en estas incómodas verdades, donde encontramos el verdadero poder de la Biblia. Nos enfrenta a la crudeza de la experiencia humana, obligándonos a lidiar con las complejidades de nuestra propia naturaleza. Sección 1. Los pecados del Padre. Las páginas del Génesis, a menudo vistas como el fundamento de la creación, de la inocencia, también albergan historias de inquietante oscuridad. Historias que susurran transgresión y la naturaleza cíclica del pecado. Una de esas historias se centra en Lot, sobrino de Abraham, un hombre marcado tanto por la rectitud como por decisiones cuestionables. Huyendo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas se encuentran buscando refugio en una cueva. El peso de su supervivencia, de presenciar la muerte ardiente de su ciudad, les oprime. El miedo, el aislamiento y la desesperación se convierten en sus únicos compañeros. Es en este desolado santuario donde la oscuridad se apodera realmente de ellos. Las hijas, consumidas por el miedo a un mundo sin descendencia, traman un plan desesperado. Sección 2. Un árbol familiar retorcido. De este acto de desesperación, de esta transgresión nacida del miedo y el aislamiento, surgirán dos naciones, Moab y Amón. Naciones eternamente ligadas a Israel, pero eternamente marcadas por las circunstancias de su nacimiento. Su misma existencia es un testimonio de los pecados del Padre, un escalofriante recordatorio de que la oscuridad puede florecer incluso en las circunstancias más desesperadas. La Biblia no rehúye las implicaciones de las acciones de las hijas de Lot. Expone las consecuencias, el trauma generacional, el peso de un legado eternamente manchado por aquella fatídica noche en la cueva. Su historia se convierte en una advertencia, un crudo recordatorio de que incluso ante la aniquilación, la santidad de la familia, de la moralidad, debe ser mantenida. La historia de Lot y sus hijas sirve como un crudo recordatorio del poder perdurable de la narrativa. Cómo un solo acontecimiento, una sola transgresión, puede resonar a través de generaciones, dando forma a destinos y alimentando conflictos. Habla de la tendencia humana a lidiar con los pecados de nuestros antepasados, a cargar con el peso de sus decisiones sobre nuestros propios hombros. Nos desafía a enfrentarnos a la incómoda realidad de que incluso aquellos a los que veneramos, incluso aquellos que han presenciado la intervención divina,
son capaces de una profunda oscuridad. Nos obliga a reconocer las complejidades de la naturaleza humana, las líneas borrosas entre la rectitud y la desesperación. Pero quizás lo más importante es que nos recuerda que no estamos obligados por los pecados de nuestros padres, que si bien el pasado puede moldearnos, no nos define. Tenemos el poder de elegir un camino diferente, de romper con el ciclo de pecado y retribución, de forjar un nuevo legado para nosotros y para las generaciones venideras. Incluso en los anales de la profecía, donde lo divino y lo mundano chocan, existen relatos que nos dejan interrogantes. Historias que parecen contradecir la propia naturaleza de compasión y misericordia que a menudo asociamos con lo divino. Una de esas historias, envuelta tanto en reverencia como en inquietud, es la de Eliseo y las osas. Eliseo, un profeta de Dios, recorre un camino iluminado por un propósito divino. Sin embargo, su viaje no está exento de sombras. De camino a Betel, se encuentra con un grupo de jóvenes, cuyas palabras están cargadas de falta de respeto, cuyas risas resuenan con burla. Se burlan de él, desafiando su autoridad, sus insultos calando hondo. «Sube, calvo», gritan, sus palabras un ataque venenoso a la apariencia del profeta. Eliseo, puesta a prueba su paciencia, se vuelve para mirar a sus torturadores. Sus ojos, llenos de un poder que desmiente su sencilla apariencia, se fijan en los jóvenes. Las osas, enormes y temibles, caen sobre los jóvenes. Sus rugidos, que resuenan por el bosque, son una aterradora sinfonía de furia primitiva. Los jóvenes, olvidada su burla, se dispersan aterrorizados, pero su huida es inútil. Las osas, instrumentos de la ira divina, están sobre ellos. La escena, descrita con crudo detalle en el libro de los Reyes, es brutal. 42 jóvenes, sus vidas brutalmente extinguidas, sus risas silenciadas para siempre por la furia de las osas. La historia de Eliseo y las osas ha resonado a través de los siglos, una fuente tanto de fascinación como de inquietud. La historia de Eliseo y las osas proyecta una larga sombra. Desafía nuestra comprensión de la misericordia divina. Nos obliga a enfrentarnos a la ira. Algunos estudiosos argumentan que la historia es una advertencia. Señalan la falta de respeto de los jóvenes. Otros encuentran difícil conciliar el castigo con las enseñanzas de amor. Cuestionan la naturaleza de un Dios que desataría tal furia. La historia sigue suscitando debate e introspección. Sirve como un crudo recordatorio de la complejidad de la Biblia. Hemos viajado a través de las sombras de lo sagrado. Nos hemos enfrentado a historias de traición, de violencia, de ira divina que hiela los huesos. Estos no son los cuentos que compartimos con los niños a la hora de dormir. Estas son las narraciones que permanecen en el fondo de nuestras mentes. Un contrapunto inquietante a los mensajes reconfortantes de esperanza y redención. El trágico voto de Jefté, la traición lujuriosa de David, la concubina del levita, víctima de una crueldad inimaginable, las hijas de Lot, empujadas a un acto desesperado ante la aniquilación, Eliseo, el profeta que invocó un juicio aterrador sobre aquellos que se burlaron de él. Estas historias, aunque separadas por el tiempo y las circunstancias, comparten un hilo conductor. Nos recuerdan que la capacidad humana para la oscuridad no tiene límites. Que incluso aquellos a quienes consideramos héroes, profetas, reyes, son capaces de actos terribles. Nos obligan a enfrentarnos a la incómoda realidad de que la línea entre el bien y el mal a menudo es borrosa, que incluso en la búsqueda de la justicia, corremos el riesgo de convertirnos en los mismos monstruos que buscamos destruir. ¿Por qué entonces, se preguntarán, deberíamos ahondar en estas narraciones inquietantes? La respuesta quizás reside en el acto de confrontación en sí mismo. Al explorar los pasajes más oscuros de la Biblia,
obtenemos una comprensión más profunda de nosotros mismos. Nos enfrentamos a las sombras que residen en nuestros propios corazones, al potencial de oscuridad que existe en todos nosotros. Estas historias, lejos de disminuir el poder de la Biblia, sirven para realzarlo. Nos recuerdan que no es un libro de respuestas simples, de soluciones fáciles. Es un reflejo de la experiencia humana, en toda su complejidad y contradicción.